Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Así empieza uno de los brillantísimos sonetos de Francisco de Quevedo, uno de los de tantísimos suyos que demuestran la hondura de sentimientos, la profundidad de su mensaje poético y, por supuesto, la brillantez de su pluma, de la pluma del maestro del conceptismo español del siglo de oro. El poema se publica póstumamente en 1648, que es el año del Tratado de Westfalia, un tratado que marcó la primera gran derrota diplomática de España. Y lo que nos cuenta Quevedo en ese poema es un panorama de ruina, desolación, impotencia, debilidad, retroceso. Pero lo que él no sabe, claro está, ni lo analiza, es el problema de cuáles son las causas de ese retroceso, de ese declive, cuáles son las causas de la decadencia española, que tuvo muchas, evidentemente, no hay una. Entre otras, a España tuvo un problema que han tenido muchos otros grandes estados en su historia, y es tener muchos, demasiados enemigos y verse acorralado por ellos. Bueno, es un problema de geopolítica muy importante que tendremos ocasión de examinar en otras de estas entrevistas. Pero en la de hoy me voy a limitar a una de las causas, a mi modo de ver, la principal, y es el declive demográfico que España sufre en el siglo XVII. Una catástrofe demográfica que no afecta solo a España, ni muchísimo menos. De hecho, el gran historiador inglés Geoffrey Parker, en el año 2014, publica este libro cuyo título, bueno, resumiendo, es Catastrophe in the 17th Century. Creo que ha sido, si mal no recuerdo, traducido a nuestro idioma como El siglo maldito. La catástrofe demográfica española afectó también no solo a la España peninsular, es decir, entonces la península ibérica, toda ella, porque incluía Portugal, hasta tiempo después, en que Portugal se va a separar del resto de España y va a seguir su propio rumbo, su propio itinerario. Pero abarcaba digamos, la la España ubicada en la ribera oriental de la mar Océana, o sea, del Océano Atlántico. Pues abarcaba la península ibérica, las Islas Baleares y varios archipiélagos atlánticos como las Canarias y las Azores. Pero por el lado, la ribera occidental abarcaba una buena parte del territorio americano. Y la demografía se va a hundir, aunque no forzosamente de igual manera, en la misma medida, ni exactamente por las mismas causas, en ambas partes del territorio, el europeo y el americano. En América fueron sobre todo las epidemias. Mucho se ha hablado de la calamidad demográfica subsiguiente a la conquista por la llegada de epidemias, más que de epidemias, enfermedades que eran endémicas entre los españoles, pero estaban inmunizados, una parte de la población estaba inmunizada y, por tanto, aunque la epidemia seguía, la enfermedad contagiosa seguía matando a muchísimos miles cada año, pero la mayor no llegaba a provocar un desmoronamiento de la población. En cambio, sí, tras la conquista, en poblaciones que no tenían ninguna inmunidad. Bien, yo no conozco, no soy experto en el asunto, por tanto no estoy seguro, pero lo que he leído en algún historiador
es que el verdadero desmoronamiento no se produjo en el siglo XVI, sino en el siglo siguiente. Ciertamente ya a poco de la conquista se habían hundido principalmente las poblaciones del Caribe, que también sufrieron malos tratos, un trato particularmente duro, los primeros tiempos de la conquista, pero en los cabildos de las ciudades que crean los conquistadores hispanos no se aprecia en los registros en el siglo XVII una caída de la magnitud que se suele pensar que hubo, y que esa caída tiene lugar por epidemias, ahí sí, del siglo XVII. Bueno, pues las epidemias del siglo XVII también afectaron gravísimamente a la España propiamente dicha, la España originaria, la península ibérica e islas adyacentes. Y sin duda no fue, sabemos, el libro de Parker lo dice, fue un siglo de epidemias y de calamidades de diversa índole en todos los continentes. Por ejemplo, en China, es el periodo que precede a la conquista manchú de 1645, si mal no recuerdo. Esta conquista manchú, como lo han estudiado los historiadores, fue propiciada porque China había padecido un periodo de tremendas sequías, plagas de langosta e inundaciones, acompañadas de epidemias, evidentemente, con un hambre y una disminución sensible de la población. Al perder población, los emperadores en Pekín de la dinastía Ming perdieron ingresos tributarios al no disponer ya de suficiente holgura presupuestaria, no podían pagar al ejército, y mal pagado. Bueno, primero también se produjeron rebeliones de campesinos y de bandidos. Toda China quedó en desorden, en caos. La autoridad imperial no podía hacerse respetar. Las tropas mal pagadas no respondían, muchos de ellos desertaron, y finalmente la dinastía sucumbió a una de esas rebeliones. Más que rebeliones, en realidad era una banda de forajidos, más que una rebelión con carácter político, propiamente dicho. Y finalmente los invasores manchúes se aprovecharon de la situación para invadir China y adueñarse de ella e imponer su propia dinastía. Bueno, de manera que los problemas en particular de las calamidades naturales y de las epidemias y sus consecuencias políticas se hicieron sentir en todas las partes del mundo. Hubo en Europa, además, hay que vincularlo a la guerra de los 30 años, que justamente termina en 1648, había empezado en 1618. Y guerra que causó la muerte. Bueno, es posible claro, estas estimaciones siempre hay que tomarlas con reserva, pero según algunos historiadores, la mitad de la población del Sacro Imperio Romano-Germánico pereció. ¿Afectó la epidemia a España más que a otros países? No lo sé, porque, claro, si una de las causas importantísimas de la decadencia española fue el declive demográfico, y si el declive demográfico tuvo como una de sus importantes causas la serie de epidemias que sufrió el país durante aquel siglo, bueno, pues sin duda, claro, ustedes pueden preguntar, y no azotaron las epidemias a Inglaterra, Holanda, Francia, Italia. Sin duda también, pero en España hubo, junto con ese factor, otros del declive demográfico. Primero, yo no lo he estudiado, no lo conozco, pero las epidemias no azotan por igual a todos los países.
Lo hemos visto con la reciente del COVID. Claro, no vamos a comparar el COVID, que ha matado a una milésima parte de las muertes de las epidemias de otros siglos, y en porcentaje de población, pues a una millonésima, digamos. Pero, con todo, el COVID tampoco ha sido algo liviano. Y hemos visto que ha habido países muy afectados y otros menos. No tanto por la eficacia de la intervención eh, terapéutica o de la vacuna, sino por la evolución natural de la propia pandemia, que ha seguido su rumbo y que no siempre, vamos, en la mayoría parte de los casos, no conocemos exactamente hoy las causas de por qué en unos sitios afecta más y en otros menos. En segundo lugar, la epidemia, las epidemias tienen efectos indirectos que también dependen de otras circunstancias sociales, económicas, geográficas, medioambientales, el tipo de cultivo, qué población es particularmente afectada, porque claro, eran sociedades agrarias y lo que más perjudicaba era la pérdida de población campesina, evidentemente. Bueno, ese es otro problema, pero queda claro que las epidemias fueron una de las causas de la decadencia demográfica y del declive político y geopolítico de España en aquel siglo. Lo que pasa es que a esa causa se añadían otras que quizá fueron más decisivas. Y sobre todo la combinación de todas ellas fue decisiva. Una de ellas, la expulsión de los moriscos. Los moriscos eran cristianos, españoles cristianos, que hablaban castellano o valenciano. Aunque en su casa algunos habían conservado la lengua arábiga, cuyo uso estaba prohibido, y que eran cristianos, pero mantenían prácticas culturales de la religión musulmana, y posiblemente muchos de ellos en su mente, en su fuero interno, y a lo mejor si se atrevían en el ambiente de la familia, pues mantenían la creencia en el profeta Mahoma, en el Corán. Por lo menos habían conservado elementos de esa fe, y su adhesión al cristianismo pues no siempre era sincera, desde luego no voluntaria. Bueno, pues fueron obligados a salir de España y, bueno, coercitivamente, en condiciones penosísimas. ¿Cuántos? La verdad es que, claro, la estadística de la época era muy poco de fiar. Hay estimaciones de que fueron 1 millón, otros historiadores calculan menos, pero si tienen en cuenta ustedes que la población de España y Portugal no llegaba a los 10 millones, pues claro, un millón es una décima parte. A lo mejor fueron más, 1,5 millones. De hecho, hubo muchísimas localidades y comarcas que quedaron despobladas. Muchísimas profesiones de artesanía, de los arrieros, que eran entonces esenciales, claro, en el transporte. No existían las compañías de transporte, eran los arrieros los que llevaban en mulas las mercancías de un pueblo a otro, de un lugar a otro. Bueno, pues estas profesiones, en algunos también, el propio cultivo, había sobre todo en Aragón, Valencia, muchos que eran campesinos. Bueno, quedaron comarcas deshabitadas, incultas, y luego están los efectos indirectos, claro. Al producirse ese vacío, esa España vaciada, pues eso tiene una repercusión en que, evidentemente, ya los que vendían mercancías, lo que fuera, textiles, muebles, instrumentos de labranza, lo que ustedes quieran, a esos pobladores que ya no estaban, perdían también su fuente de ingresos, y esto producía una concatenación. Bueno, ese fue otro factor.
Otro factor al que los pensadores de la época atribuyeron mucha importancia fue el número de vocaciones religiosas, monjes, monjas y frailes. El problema afectaba poco al clero secular porque la mayoría de los clérigos tenían un ama con la cual procreaban hijos. Evidentemente, esto estaba prohibido por el derecho canónico, pero los hijos, pagando una multa, eran legitimados. Y bueno, esta costumbre era inveterada. Es verdad que después del Concilio de Trento fue más difícil. Esto era quizá más generalizado y visto con buenos ojos o con cierta indulgencia socialmente. Y después del Concilio de Trento, que quiso imponer para hacer frente a las críticas protestantes de que la Iglesia Católica estaba corrompida y había abandonado sus ideales, bueno, pues el Concilio de Trento prohibió muchas prácticas y extremó medidas de vigilancia, entre otras para evitar situaciones como la que estoy describiendo. Lo que no significa que esos cánones nuevos, esa normativa adicional para reprimir y castigar la violación del celibato eclesiástico, tuvieran éxito o tuvieran pleno éxito inmediatamente. ¿Qué porcentaje de la población había hecho voto de castidad y vivía en conventos o monasterios? No lo sé. Pero los pensadores de la época juzgaron que era un número suficientemente alto para impactar, para ser uno de los factores causales significativos de la disminución de la población española. También se señaló otro factor, que fue la inmigración a Indias, pasar a Indias, como se decía, o sea, a la América hispana. De nuevo, hay estimaciones diferentes sobre el número de los emigrantes. Sabemos que inicialmente, en el siglo XVI, habían sido pocos, el porcentaje había sido muy bajo. Había habido miles, claro, posiblemente decenas de miles, pero bueno, para los millones de habitantes de España, pues eso no constituía un porcentaje elevado. Posiblemente a lo largo del siglo XVII, y según avanzaba el siglo, el número de emigrantes fue aumentando. Hay que ver que no iba a las Indias el que quería. Era necesaria una autorización del Consejo de Indias, del Consejo de Indias. Por ejemplo, sabemos que Miguel de Cervantes había querido emigrar, pasar a Indias, y no se le concedió. Sabemos que mucho más tarde el pintor Murillo lo intentará, también sin éxito. Con lo cual, claro, el movimiento poblacional migratorio que va de España a sus posesiones ultramarinas, pues depende del visto bueno de las autoridades, y posiblemente los historiadores puedan tener una idea aproximada estudiando los archivos. Pero vamos, yo no puedo adentrarme en un terreno que desconozco. He leído estimaciones de varios autores muy dispares entre sí. Nadie niega que en todo caso fue un factor adicional no desdeñable. Otro factor más, las guerras. España estuvo en guerra casi todo el siglo XVII. Y primero empezó el siglo en guerra en los Países Bajos. Después de 1609 se llegó, bueno, y en guerra con Inglaterra también. En 1609 se llegó a una paz con Inglaterra, con el rey Jacobo I de Inglaterra y Escocia, y luego a una tregua con los holandeses. Pero eso va a durar muy poco, porque en el año 21 se retoman las hostilidades. Ya España está en guerra prácticamente todo el siglo, con muy pocos años de tregua. Francia Luis XIII lanzó
la guerra contra España en 1635. En realidad ya la había empezado antes bajo cuerda, apoyando a los protestantes alemanes, y España estaba en guerra en Alemania en solidaridad con los primos austríacos, puesto que era la misma dinastía. Y, y la batalla de Rocroi, que ganan los franceses, es una primera muestra de la debilidad demográfica. España se estaba desangrando, las guerras eran un factor adicional de ese desangre y de esa despoblación. De nuevo, ¿cuántos? Porque, bueno, he hablado de George Parker, él tiene un libro también sobre el camino de Flandes, por el cual España enviaba sus tercios a Flandes. Claro, año por año podían ser cifras pequeñas, porque los medios de transporte y comunicación de la época difícilmente hubieran posibilitado un envío de tropas comparable a lo de las guerras del siglo XX, por ejemplo. No se trata de eso. Pero claro, como España había pasado casi todo el siglo XVI y casi todo el siglo XVII en guerra, quitando muy pocos años, pues claro, todo eso acumulado, teniendo en cuenta que de esos soldados muchos morían. Todo ello junto determina esa curva, esa inflexión de la curva demográfica. En el siglo XVI, la población de España, incluido Portugal, cuadruplicaba la de Inglaterra. Hoy la población de España más Portugal es muchísimo menor que la población de Inglaterra. De manera que la catástrofe, la decadencia, el declive de España, que hace llorar a Quevedo, tiene como una de sus causas y consecuencias la bajada demográfica, la pérdida de población. Que mientras que en otros países, pues posiblemente no afectó igual. También habría que estudiar la tasa de reproducción, la tasa de natalidad, lo cual en aquel momento dudo que haya ningún instrumento para hacer medición al respecto, y posiblemente fue una de las causas de la hegemonía francesa. Hasta el Tratado de los Pirineos de 1659, España era la gran potencia mundial, la potencia hegemónica. Por lo menos en teoría. En realidad yo pienso que desde 1648, el Tratado de Westfalia, esto había dejado de ser así. Pero en 1659, el Tratado de los Pirineos, que pone fin a la guerra con Francia, que había durado 34 años, España prácticamente se rinde. O sea, es un tratado de paz, pero en realidad es un tratado de rendición. A partir de ahí empieza. España se mantiene como potencia de primer orden sobre el papel, en la práctica deja de ser una gran potencia. Se mantiene solo por las rivalidades mutuas de otros. Y en cambio Francia pasa a ser hegemónica. ¿Por qué? Porque la demografía francesa, por la razón que sea, era fortísima, y Francia era el país más poblado de Europa, y posiblemente el segundo del mundo después de China. De manera que la evolución demográfica es un factor decisivo en la suerte de las sociedades humanas. Y esto lo supieron ver los pensadores de la época españoles, que se llamaron arbitristas, y que no eran otra cosa que lo que hoy, un poco altisonantemente, llamamos científicos políticos. Cultivaban la ciencia política, claro, con paradigmas que no son los paradigmas de quien hoy profesa una cátedra en la Facultad de Ciencia Política, o está en el área universitaria que se llama en España Ciencia Política y de la Administración. Bueno, estos tienen, de nuevo, otros esquemas, otros enfoques, dice más rigurosos, más científicos. Bueno, esto, cuán científicos sean, no lo sé. En todo caso, como bien señalaba Karl Popper, la ciencia no es otra cosa que un cúmulo de hipótesis llamadas a ser falsadas.
como él lo dice, es decir, desmentidas por la experiencia. E incluso Van Frasen, el gran epistemólogo muerto hace unos años, dio un paso más allá, y es que por inducción concluyó que todas las hipótesis científicas son falsas. Todas. Todo lo que hoy dice la ciencia es falso. ¿Por qué? Porque por inducción sabemos que todas las hipótesis que han tenido los científicos en el pasado han acabado estrellándose contra la pared de la evidencia empírica contraria. Por tanto, por inducción, podemos concluir que lo mismo sucederá con las de hoy. Claro, esto parece un poco estremecedor y podemos decir, hombre, de algún modo estamos seguros de que en conjunto la medicina de hoy es más científica que la del siglo XVII, que la física de hoy es mejor que la anterior a Newton, o incluso la del siglo XVIII, la newtoniana. Bien, podemos tener, para hacer frente a esa paradoja de Van Frasen, podemos tener una idea de la aproximación a la verdad. Lo que pasa es que no ha habido ninguna elaboración epistemológica que haya podido dar un contenido teórico claro, convincente y avalado por los datos de la historia de la ciencia, de esa idea que espontáneamente tenemos todos de acercamiento a la verdad. Bueno, pues sin duda los teóricos políticos o científicos políticos del siglo XVII tenían menos instrumentos de los que se tienen hoy para hacer aproximaciones a la verdad. Pero eran tan inteligentes como nosotros, tenían tanto ingenio, tanta capacidad de inventar hipótesis y de dar explicaciones. Y los arbitristas se llamaron así, no porque fueran adeptos de la arbitrariedad, sino todo lo contrario, porque arbitraban soluciones, es decir, ideaban, proponían soluciones. Claro, estas soluciones el poder político no les hacía caso, y hoy generalmente los historiadores creen que el poder político obraba muy bien no haciéndoles caso, porque muchos de esos arbitrios eran o irrealizables o contraproducentes. Pero bueno, ahí está, y que, por ejemplo, sobre el problema demográfico, pues ellos idearon soluciones o propusieron soluciones para aliviar, al menos aliviar el declive demográfico, incentivar el aumento de la población. De manera que la idea, además, no era nueva. Sabemos que ya el emperador Augusto, el primer emperador romano, Octaviano Augusto, promulgó leyes para incentivar, más que incentivar, para castigar a quienes no se casaran o no tuvieran hijos. Esto iba dirigido a la clase alta, entendámonos, no a los esclavos, ni siquiera a la masa plebeya. Esto era más bien dirigido a las élites, porque había, ya se notaba, muchas familias, muchos linajes se extinguían, y naturalmente el imperio necesitaba una élite vigorosa, con vitalidad, con pujanza, como un instrumento necesario de estructuración social. Pero bueno, la medida teóricamente no iba destinada exclusivamente a la élite. Esas leyes las reiteraron otros emperadores, pero claro, frente a la evolución de las costumbres, tales leyes eran de una eficacia exigua, muy pequeña. Y además, independientemente de eso, pues de nuevo están las epidemias. Por ejemplo, en la época del emperador Antonino, a mediados del siglo II, una terrible epidemia causó la muerte de quizá 30% o un tercio de la población del Imperio Romano. Y la peste ahí sí. La peste no distingue libres y esclavos, clase alta o clase baja. Afecta a todos. De manera que la riqueza
que para un país constituye, y para un poder político, en primer lugar, claro está, aunque solo sea como fuente tributaria, la riqueza que significa la población y la pobreza que significa la despoblación, es algo que se tenía claro en la época, que los teóricos tenían claro, y que ha estado claro en otras civilizaciones. Por ejemplo, acabo de referirme a China. El caso de China es muy interesante porque el imperio chino fue el primer estado moderno, en sentido moderno. Vamos a ver, los imperios de la antigüedad, Egipto, eh, Babilonia, Asiria, Persia, bueno, y por supuesto el propio imperio chino en la dinastía Han, eran anticipos, como también el imperio romano en mayor medida, anticipos de lo que hoy consideramos un Estado. Tenían un poder centralizado, una burocracia, un servicio público eh, que, que llevaban, que estaba asumido por el poder público, un ejército permanente organizado, pero sin embargo estos imperios no calaban hasta la aldea. Eh, mm, digamos, qué pasaba, incluso en el Imperio Romano, por ejemplo, mm, cómo, qué sucedía en el interior de las ciudades, era principalmente asunto de las élites urbanas respectivas, que a veces cerraban las puertas de la muralla a las propias tropas del ejército romano en momentos de guerra civil, que hubo tantísimas. Bueno, pues las autoridades municipales decidían que allí no entraría ninguna tropa. Y de manera que lo que las actividades censadas, reguladas, no eran muchas. En el Bajo Imperio, por ejemplo, Diocleciano, a finales del siglo III, quiso dar un paso más, regular su famoso edicto sobre los precios. Eso, evidentemente, hizo un inventario larguísimo de artículos, fijando para cada uno el precio legal de compraventa, incluyendo los esclavos. Bueno, ese edicto no tuvo eficacia, pero significaba ya un tipo de intervención del poder público en la economía que sin duda iba más allá de lo posible, porque no tenía una burocracia, aunque la incrementó, suficiente para hacerlo respetar. Pero, en fin, significaba algo, una actividad parecida a la que han tenido los estados modernos. Hoy se habla tanto del libre mercado, estamos en la ideología neoliberal del free market. Bueno, se desconoce que la gran oleada de expansión capitalista o pseudo capitalista tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente los 25 años siguientes, entre el 45 y el 70, durante los cuales muchísimos precios estaban regulados. El panadero no podía vender el pan al precio que quisiera, ni el arrendador podía exigir al inquilino el alquiler que le diera la gana. Todo eso estaba reguladísimo. Posteriormente se fue desregulando y es cuando vino la crisis económica de 1973. Pero los estados modernos llegan a la aldea, llegan a todas partes, tienen ejercen un tipo de control sobre la población que los imperios antiguos no podían ejercer. Y el primero que tampoco es que llegara a la aldea, pero se aproximaba más a eso, fue el imperio chino, con la dinastía Tang, para nosotros, digamos, el siglo VI y el décimo, o el séptimo, más bien y el décimo, entre el año 600 y pico y el 900 y pico, unos 3 siglos. Y luego la dinastía Sung, que siguió, lamentablemente muy debilitada por las invasiones bárbaras del norte, que siempre la tuvieron debilitada y
y, bueno, reducida en su área territorial, sujeta además al chantaje, a tener que comprar la paz pagando un altísimo precio. Pero con todo, ese periodo de los Sung, de la dinastía Sung, los Sung del norte y los Sung del sur, constituye un periodo de enorme avance técnico en muchísimos aspectos. Por ejemplo, es cuando se difunde la imprenta china y se difunden con ello la capacidad de la lectura, no voy a decir alfabetización porque no es un alfabeto, la grafía, los ideogramas chinos, pero la capacidad de leer entre un sector minoritario, pero nada desdeñable de la población, la pólvora, técnicas de fabricación, de agricultura, de puesta en regadío, de aprovechamiento de la tierra para intensificar los cultivos. Bueno, y al mismo tiempo el censo necesario para la imposición del tributo de capitación. Todo súbdito del emperador pagaba un tanto, una capitación, independientemente de otros tributos, solo por ser súbdito del emperador y, por tanto, teóricamente, beneficiario de los servicios públicos, por ejemplo, las obras hidráulicas, que fueron amplísimas y avanzadísimas, vamos, sin comparación en el mundo de entonces y de mucho después. Y, y sobre todo la protección militar relativa, porque ya hemos visto cómo, igual que le pasará después a la dinastía Ming, los Sung se vieron muchas veces acorralados por las hordas bárbaras del norte y por las rebeliones internas. De manera que, pero bueno, teóricamente y hasta donde fuera posible, pues efectivamente las tropas imperiales chinas protegían a la población. Eso nos permite tener una estadística, la primera estadística oficial de población. Entonces, comparando la población china de la dinastía Sung, anterior a la invasión mongola del siglo XIII, comparándolo con la población después de la expulsión del poder intruso mongol, y por tanto del establecimiento de la nueva dinastía Ming en el siglo XIV, la población china va a disminuir, claro, por muchos factores: las crueldades y atrocidades de los invasores, las matanzas, las masacres. Bueno, los mongoles, huelga decir cómo se las gastaba Gengis Khan y cuáles eran las medidas de sus sucesores. Tomaban una ciudad, si no se había rendido a la primera, pasaban de cuchillo a toda la población. Y esto se multiplicaba. Pero bueno, junto a las matanzas, las guerras acarrean de nuevo epidemias, hambrunas, pérdida de cultivos, quedan tierras abandonadas, incultas. La propia pérdida de población genera dejar tierras incultas por pérdida de población agrícola, tierras incultas que por tanto no van a alimentar a la población restante, lo cual va a provocar más hambruna y más despoblación. Es un círculo vicioso, bueno, el cual entra China y pierde así, en relativamente poco tiempo, pues la mitad de su población, o 2/3, siendo como era de lejos el país más poblado del mundo. En realidad se considera que la pérdida de población en China y en general todas las consecuencias directas e indirectas de las conquistas de Gengis Khan, que coincidieron, claro, también con la peste negra en Europa y con otra serie de calamidades y guerras, provocaron un declive significativo, quizá el mayor que ha conocido la población humana. El mayor declive que conocido en la historia, pero quizá no el mayor declive de la especie humana. ¿Qué es la especie humana? Darwin, en El origen de las especies, ya se plantea el problema de dónde empieza y dónde termina una especie. ¿Qué es una especie? En realidad el problema viene de Lamarck, a comienzos del siglo XIX, con su teoría de la evolución. Lamarck es el
inventor, bueno, de nuevo, siempre, cada vez que alguien inventa algo, ha habido otros antes que han tenido atisbos, vislumbres, anticipaciones, al menos vagas. Pero el primer teórico de la evolución humana es Lamarck, con otra explicación diferente de la de Darwin. Y Darwin, que fue quien evidentemente va a popularizar la idea de la evolución de las especies, entiende perfectamente que cuando de una especie A se desgaja otra especie B, entre los primeros B y sus parientes próximos de la especie A hay mucha proximidad, mucha similitud anatómica y fisiológica y que se pueden cruzar. Y la especie se va a definir en el darwinismo, es la, bueno, hoy, si abren ustedes un diccionario enciclopédico, verán que hay, los biólogos tienen muchas definiciones alternativas de que sea una especie. Pero la idea más común es que es una unidad de reproducción. O sea que dos individuos, sean vegetales, animales, algas, hongos, dos individuos vivos, de una especie de reproducción sexual anisogámica, sexual porque hay especies vivas que no se reproducen por reproducción sexuada, y hay especies de reproducción sexuada isogámica, es decir, los dos, no hay dos sexos, hay dos individuos que pueden jugar quizás roles diferentes en el acto de la reproducción, pero no están clasificados como catalogados en sexo A y sexo B, o si quieren con otras letras, sexo M y sexo F. Bueno, pues en las especies de reproducción sexuada anisogámica, vegetales o animales, se considera una especie, pertenecientes a la misma especie, mejor dicho, dos individuos cuando pueden reproducirse. Claro, la reproducción a veces es puramente teórica, porque entre perros de raza extremadamente diversa, la reproductibilidad es conjetural y teórica. Por inseminación artificial, desde luego, es perfectamente posible, pero un acoplamiento entre dos individuos de tamaños y características anatómicas tan tremendamente dispares como pueden ser entre dos razas de perros, pues el acoplamiento es difícil. Ahora, por otro lado, sabemos perfectamente que hay entrecruzamiento sexual fecundo entre individuos de especies claramente distintas. Por ejemplo, entre los equinos, el asno y el caballo son especies claramente distintas, incluso con diferente número de cromosomas. Sin embargo, es posible el acoplamiento. Lo que sucede es que la prole, el producto de ese acoplamiento, casi siempre es estéril, pero no siempre. O sea que hay casos raros, pero vamos, están documentados perfectamente desde la Edad Media, casos de, o incluso quizá antes, no lo sé, de reproducción híbrida de mulas que no son, que son fértiles, que pueden a su vez reproducirse. Sin embargo, esto es raro. Por otro lado, por ejemplo, dos especies caninas. He hablado de los perros. Tanto los ecologistas tienen un amor al lobo. Los lobos que matan con ese ensañamiento y martirizan y torturan, porque no solo matan, sino que dejan lisiadas a tantísimas ovejas indefensas, para con las cuales los humanos tenemos un deber de protección, porque las hemos incluido en nuestra sociedad, sin que ellas nos lo hayan pedido. No así a los lobos. Bueno, pues los ecologistas adoran a los lobos y quieren preservar al lobo de todas las asechanzas. Pero los zoólogos han estudiado el lobo ibérico, presuntamente tal, y han demostrado que en España prácticamente todos, no queda ese lobo que se quiere proteger y preservar y mantener, no existe, porque ya no es lobo, es decir, ya es un híbrido mezclado de perro. Toda la cantidad de perros asilvestrados, abandonados, muchos de ellos huidos a los campos, a los montes, que se han
cruzado con los lobos. De manera que, claro, esto quiere decir que la coespecificidad, la copertenencia a la misma especie, es un asunto de grado, no todo o nada. Pero además de eso, la coespecificidad no es transitiva. Quiere decir, puede darse que A sea coespecífico con B, B coespecífico con C, C coespecífico con D, y D no sea en absoluto coespecífico con A. Esto existe, de hecho, hay un tipo de gaviota en torno en los países del Círculo Polar Ártico, en un anillo que va desde Noruega, pasando por Finlandia, Rusia, Siberia, Alaska, el Canadá, Groenlandia, de la que tanto se habla ahora por motivos geopolíticos, Islandia y de vuelta a Noruega. Bueno, pues ese tipo de gaviota, hay dos tipos de gaviota que a simple vista se distinguen perfectamente, que coexisten ambas en Noruega, que no pueden cruzarse entre sí, pero cada una de ellas puede cruzarse, la una yendo hacia el este y la otra yendo hacia el oeste, y cubriendo todo el anillo. Por eso se llaman especies anulares. Pero ese fenómeno se da también en otros sitios independientes. Ahí, claro, digamos que la propia geofísica está determinando la manera en que se han repartido geográficamente. En otros lugares, el reparto geográfico obedece a motivos menos claros, menos geométricos, pero existen otra serie de grupos de especies anulares, o especies anulares, especies que coexisten dos, pero cada una de ellas, por esa cadena, los dos eslabones finales no son coespecíficos, pero los eslabones intermedios sí. Y como lo ha dicho Dawkins, el gran biólogo Dawkins, eso sincrónicamente refleja lo que evidentemente se ha producido diacrónicamente. Entonces, cuando hablamos de el hombre, la especie humana, cuando hablamos de la especie humana, tenemos que preguntarnos de qué estamos hablando. Si es del Homo sapiens, que algunos llaman para mayor precisión Homo sapiens sapiens, o es de algo más amplio. En realidad es difícil dar una respuesta categórica. Sabemos que antes de el Homo sapiens sapiens han existido otras, digamos, especies, pero no está claro si eran especies o eran variedades del género Homo, como el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo heidelbergensis, el Homo antecessor, y coexistieron con nosotros nuestros hermanos, los neandertalenses, el hombre de Neandertal, y los denisovianos en Asia, que es una variedad o especie muy cercana al Homo neandertalensis. El hombre moderno, el hombre de Cro-Magnon, como se decía antes, ahora se llama Homo sapiens, pero hay quien dice, no, el neandertalense también, primero, somos parientes próximos, hará, no se sabe exactamente cuándo nos separamos, pero posiblemente hará 400 o 500.000 años, a diferencia de la separación de la especie no humana más próxima en el parentesco, que son nuestros primos chimpancés y bonobos, de los que nos separamos hace 7 millones de años. Claro, de 7 millones a medio millón, pues claro, hay muchísima diferencia. Y hay quien piensa que los neandertalenses y denisovianos eran esto lo afirman los paleoantropólogos sobre la base de los restos arqueológicos estudiados. Tenían cultura. Hay quien dice que no tenían lenguaje en sentido moderno, por ejemplo los chomskyanos, pero otros dicen que sí, que su modo de vida era imposible sin el lenguaje. Bueno, pues el hecho es que entre los neandertalenses y el Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, o sea, nosotros, hubo entrecruzamiento. Por lo cual, la población humana que no ha permanecido en el África transsahariana,
o sea, todos los demás, tenemos un 3-4% de ADN, sea denisoviano, sea neandertalense. Posiblemente el intercruzamiento fue incluso más frecuente, pero si de veras se trataba de especies próximas, más no idénticas, es verosímil que la mayor parte de los frutos de ese intercruzamiento no fueran muy viables ni tuvieran fertilidad, fueran estériles o con una fertilidad reducida. En todo caso, limitándonos a nuestra variedad o especie, porque yo no tengo competencia para afirmar si somos especie o somos variedad. Personalmente, a título de opinión puramente personal, creo que somos una variedad y no una especie. Pero bueno, esta variedad o especie de Homo sapiens o Homo sapiens sapiens, ¿desde cuándo existe? Comprobadamente por restos arqueológicos desde hace 200.000 años, pero por indicios, bueno, restos arqueológicos también, pero no óseos, que yo sepa, la opinión preponderante en la paleoantropología es que ya existíamos en África desde hace 300.000 años. De esos 300.000 años, pasamos 250.000 sin salir de África. No es del todo verdad, porque sabemos que hubo ramales que pasaron a Asia, que cruzaron el Mar Rojo, pero se extinguieron, que es allá donde voy. Y que el único ramal que ha dejado, que no se ha extinguido, o no se ha extinguido del todo, íntegramente, es el que logró pasar con éxito a unos 50-60.000 años, extendiéndose por el sur de Asia y muchísimo después por zonas más frías del Asia central, septentrional y finalmente Europa. Y más tarde, bueno, entre tanto también se había llegado a Australia y muchísimo más tarde se cruzó el estrecho de Bering, posiblemente entonces no era un estrecho, sino un istmo, y se pasó a América. Las poblaciones humanas que se fueron diseminando así por la faz de la Tierra fueron muchas y verosímilmente la mayoría de ellas se extinguieron. En realidad, sabemos que del 99% de los seres humanos, seres de Homo sapiens sapiens, que ha habido en la Tierra, no tienen descendencia hoy. Y que por tanto descendemos del 1% o menos de quienes nos han precedido. ¿Esto qué significa? Que en cada población, en cada poblamiento, se extinguió la mayoría, pero quedaron unos poquitos que nos han transmitido sus genes. Posiblemente, pero también más probablemente que la mayoría de las poblaciones, la gran mayoría, se extinguieron. ¿Por qué causas? Las epidemias, ser cazados, el hombre ha sido cazador, he dicho 300.000 años, pues bueno, la agricultura empezó hace 9, 10, 11.000 años, de manera que ha vivido de la recolección y la caza, pues casi toda su trayectoria, casi toda su vida social, salvo un poquito. Pero el hombre era cazador y era cazado. Y tenía instrumentos de defensa muchas veces menores, por lo cual ser víctima de las fieras, ser comido, en vez de comer animales, ser comido por las fieras, pues ha sido una de las causas importantes de mortandad. Ha habido muchísimas otras de mortandad colectiva, los terremotos, las erupciones volcánicas, las inclemencias climáticas, los caprichos, los antojos de la naturaleza. Bueno, todo eso, pero también el canibalismo, el homicidio y sobre todo la guerra. Durante un tiempo, la antropología que contaminó también a los paleoantropólogos, ha tenido una visión idílica del hombre primitivo, la idea de Rousseau, del buen salvaje. Bueno, pues
eh, esa visión angélica del hombre primitivo que vive, sobre todo el paleolítico, que viviría en armonía con la naturaleza y que sería pacífico, cuya vida habría sido una bonanza y por tanto el presunto progreso de la agricultura en realidad habría sido nefasto, el hombre habría pasado a tener una vida más infeliz, más desgraciada. Bueno, por otro lado, no tenemos cifras de la población, pero sabemos que el paso a la agricultura duplicó la población humana. La población humana había alcanzado eh, antes del paso a la agricultura 1 millón de seres humanos y el invento de la agricultura y la ganadería duplicó en, en, en 1000 años o en una duración, en un lapso de pocos miles de años, duplicó la población y se pasó a 2 millones. De ahí se pasó a, digamos, 500 millones aproximadamente en el año 1800, posiblemente 600 que se duplicaron al llegar a 1800 y del año de los 1.200 millones aproximadamente de 1900 hemos pasado a los 8.000 millones que somos hoy. Y esto parece confirmar a los antinatalistas, o sea, he hablado antes de la tesis tradicional de que la población es una riqueza, la abundancia de seres humanos es una riqueza para todos los seres humanos abundantes, lejos de ser un obstáculo a sus vidas, serían, según esta vieja tesis que es la antigua, tradicional, serían una bendición. Cuantos más mejor, porque cuantos más fácilmente podemos enfrentarnos a los obstáculos que nos interpone la naturaleza y a los obstáculos que nos interponen otras sociedades humanas, que nos hacen la guerra. Bueno, pues el crecimiento demográfico ha sido tal que parece confirmar plenamente el vaticinio de Malthus. Malthus, a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, elaboró su célebre teoría de que la población aumenta en proporción geométrica y los alimentos en proporción aritmética. Por lo cual, cada vez que la población se duplicaba por el número de nacimientos, la alimentación había aumentado en una pequeña fracción. Esto es un poco como lo de Aquiles y la tortuga, ¿verdad? La célebre paradoja de Zenón de Elea. Bueno, pues que se haya duplicado la población y haya aumentado un 10% la producción alimenticia, provoca un hiato que tiene que traducirse en hambrunas y dada la desesperación que provoca el hambre, en guerras, conflictos, matanzas, desórdenes. Bueno, este era el vaticinio de Malthus y por lo menos en el primer aspecto de crecimiento de la población no ha sido exactamente como él decía, porque ha habido una enorme diferencia entre antes de 1900 y después de 1900. Entre 1800 y 1900 hubo un crecimiento que ya era sin precedente histórico. Porque he dicho que al inventarse la agricultura se duplicó la población, pero eso fue a lo largo de varios milenios. Que la población se duplique en un siglo, eso ya es un avance que tiene causas y hay que indagar cuáles son esas causas. Y se ha indagado, ¿eh? Se ha indagado. Pero claro, eso se queda chico en comparación con que en los 125 años que nos separan, o sea, en los 25 lustros que nos separan de 1900, la población se ha multiplicado por más de 7, casi por 8. Bueno, pues esto parece confirmar el vaticinio malthusiano. Lo que pasa es que, como
cómo le ha ido el vaticinio era doble: aumento de la población humana, geométrico, y aumento aritmético de la producción alimenticia, porque la Tierra es finita, el espacio, la superficie terráquea es finita, las tierras cultivables, la mayor parte de la superficie terráquea no es cultivable ni habitable por el ser humano. De la parte habitable, la mayor parte no es cultivable, o una enorme parte no es cultivable, de manera que por mucho que se mejore, pensaba Malthus, la técnica de cultivo, y por mucho que se extienda, que se aprovechen para uso agrario, agrícola, tierras hasta entonces baldías, esto es limitado, y por tanto ese hiato tiene que generarse y agudizarse. He hablado del crecimiento económico de esos 25 años aproximadamente, entre 1945 y 1970, que se ha dicho es la época áurea del capitalismo. Lo que pasa es que ya he dicho que no era tan capitalista. En realidad, justamente ha sido el periodo en que el capitalismo ha sido menos capitalista. ¿Por qué? Primero, porque toda la economía estaba reguladísima por el poder público. La absorción, la succión de recursos por vía tributaria era altísima. El impuesto a la renta en muchos países era superior, en los tramos altos, al 90%. Hoy, cuando en algún país hay un tramo superior del 60%, esto parece, vamos, más del 40%, parece confiscatorio, inadmisible. Bueno, pues llegó a el marginal, el tramo marginal llegó a superar el 90%. Y además de eso, durante aquel periodo fue el periodo de esplendor de la empresa pública. Esto lo estudié en un artículo de hace ya unos cuantos años, Los derechos de bienestar en la tradición socialista. Si tienen interés lo pueden buscar y leer los datos que ahí aporto sobre el papel de la empresa pública en el crecimiento económico de aquellos años. Ahora, al llegar los últimos años 60, ese modelo estaba en crisis, se estaba agotando, y eso se tradujo en una pérdida de confianza. Hasta entonces se creía en el progreso y empezó a dejarse de creer en el progreso. Y un vaticinio del nuevo pesimismo, que es el que va a alimentar también, vamos, a acompañar al neoliberalismo, que es antes el huevo o la gallina, pues no lo sé, pero van a ir juntos. Bueno, pues una primera elaboración del pesimismo es la que Paul Ehrlich, un demógrafo y científico social, en un libro que se sigue vendiendo, lo tienen ustedes en formato electrónico, pueden comprarlo y leerlo y ver sus profecías. En 1968, The Population Bomb, la bomba poblacional, decía que la explosión demográfica era imparable, ya se había producido, seguiría en aumento, y en los próximos 10-20 años la mayoría de la población humana perecería de hambre, las hambrunas dejarían pequeñas enclenques a todas las del pasado, y la desnutrición sería pavorosa y afectaría a todos los continentes. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que si efectivamente el aumento de la población ha continuado, incluso se ha hecho mayor, ha aumentado su ritmo, es decir, no solamente ha aumentado la población, sino que ha aumentado el aumento de la población, la derivada. Bueno, pues por otro lado, el hambre en el mundo ha disminuido y hoy es menor que nunca antes en la historia, en números absolutos y, por supuesto, mucho más relativos. Es decir, que, por ejemplo, el Indostán, azotado, o China, permanentemente por hambrunas periódicas que se llevaban a partes considerables de la población. Piensen ustedes, por ejemplo, en la célebre hambruna de Calcuta durante la Segunda Guerra Mundial, que causó decenas de millones de muertos. Bueno, pues hoy tales situaciones no existen. No digo que porque hay quien cae en el otro extremo y dice, hoy sobran los alimentos. No, eso no es verdad tampoco. El único problema es el de
distribuirlos bien, no. Por bien que se distribuyan, hay un problema, pero el problema de falta de alimentos hoy es incomparablemente menor que hace 50 años, porque existen nuevas técnicas de cultivo, porque ha habido la revolución verde, porque incluso lo del suelo. El otro día vi un reportaje de la agricultura en China por pisos. No agricultura hidropónica, sino con tierra. Se saca tierra y con ella se van haciendo tierra fértil en diversos pisos de un edificio y cada uno de ellos regado por una solución que contiene el abono adecuado al cultivo, y así la producción agrícola se ha multiplicado por un factor que desconozco, puede ser de 3, de 5, de 50, no lo sé. En todo caso, eso no obsta para que todavía es menester seguir avanzando, que todavía hay en el mundo quien muere de inanición y, por supuesto, muchos de desnutrición, y que todavía hay pequeñas hambrunas intermitentes, ocasionales, episódicas, que bueno, pueden ser importantes y que solo un ulterior desarrollo de las fuerzas productivas, por supuesto, de las instituciones político-sociales, de las políticas redistributivas. Bueno, todo eso hace falta para seguir avanzando. Ahora, si todo eso ha sido así en lo tocante a la población, esa idea malthusiana que fue reactualizada y popularizada por Ehrlich en 1968, el digamos, iniciador del antiprogresismo. Hoy la palabra progreso es tabú, es una idea que todos, lo que se llama izquierda y lo que se llama derecha, todos abominan del progreso. Dicen primero que no tiene sentido, segundo que no se ha producido. No se ha producido, si no tiene sentido, ¿cómo es que se ha dejado de producir? Y si se ha producido no es necesaria, no obedece a ninguna necesidad, ha sido fortuito, igual sí que no. Bueno, pues ese antiprogresismo tiene como uno de sus... Hay varios componentes, uno de ellos es el alarmismo ecológico, que ha tenido varias modalidades. Primero se predijo un enfriamiento de la superficie terráquea y luego al revés, el calentamiento climático. Bueno, que las predicciones son que a finales de este siglo, en relación con el año 1800, o sea, a 300 años de distancia, la temperatura habrá subido en 2 grados. Bueno, el punto de partida puede que no sea 1800, sino 1850. Es igual. Y claro, eso quiere decir que la mínima en la Antártida, en invierno, que puede ser de 99 grados bajo cero, pasará a ser de 97, suponiendo una distribución igual del aumento de las temperaturas, y que en Siberia, en vez de tener mínimas invernales de 70 bajo cero, tendrán que contentarse con 68. Y eso se considera tremendo. O que por la progresión marina, la isla de Tuvalu pasará a ser inhabitable y que los pocos miles de habitantes que tiene tendrán que ser refugiados climáticos, y lo mismo en otros territorios. Claro, no se tiene en cuenta que si hay un aumento de la temperatura, zonas del planeta que hoy son inhabitables por frío, yo no creo que haya ninguna zona del planeta inhabitable por exceso de calor, pero sí muchísimas, porque la vida humana no es posible en ella, o es posible, digamos, en escafandra, como las estaciones de la Antártida. Bueno, pues son, digamos, en un circuito calefactado, cerrado, como lo es posible en el espacio, pero al aire libre no es posible. Bueno, pues imagino yo que habrá algunas de esas zonas frías que pasarán a ser habitables, y hoy no lo son. Pero bueno, en toda esa oleada de pesimismo, el malthusianismo ha sido un componente muy importante que ha invadido las mentes de científicos, periodistas, de la gente en general.
la angustia por la explosión demográfica. ¡Ay, somos demasiados! Me aterroriza pensar que somos tantísimos. 1.000 millones, 7.000 millones, 8.000 millones. Sobramos. Claro, nadie dice que sobra él. Y nadie dice tampoco qué daño le causa, qué daño me causa a mí que haya 8.000 millones como yo, que puedan pensar como yo, imaginar como yo, o escuchar música como yo, aprender como yo. Sé qué daño nos hace. Bueno, porque, claro, en el caso de Malthus decía, es falta de alimento, y de Ehrlich, pero hay quien, la idea misma de un aumento tan enorme, bueno, y eso ha penetrado en la opinión común de la gente y en los científicos. Recuerdo un artículo, no hace muchos años, que leí no me acuerdo si era en Nature o en Science, creo que era en Nature, criticando el utilitarismo, la teoría ética del utilitarismo de Jeremías Bentham. Esa teoría dice que una conducta es éticamente buena si contribuye a la mayor felicidad, a la máxima felicidad del máximo número. Y el articulista entendía ese máximo número no de manera relativa, sino absoluta. O sea, el mayor número posible de seres humanos. No el mayor número posible de entre los seres humanos que viven, sino el mayor número posible de seres humanos a secas. Entonces decía que, justamente con el argumento de Ehrlich, que aumentar la población y, por tanto, a los disfrutantes, disminuía lo disfrutado. Porque la cantidad disfrutable es finita y aumentable marginalmente de modo pequeño, y si en cambio aumentan más el número de los disfrutantes, el disfrute se va reduciendo cada vez más. Entonces, si lo que se escoge es el máximo número, no será la máxima felicidad, sino la máxima desgracia. Si por el contrario se escoge la máxima felicidad, hay que escoger un número bajo. Bueno, eso lo decía esa revista de la cúspide del prestigio científico hace no tantos años. Y pasemos a lo que ha sucedido. La población ha seguido aumentando y el disfrute también, contrariamente a esa predicción, pero a la vez hoy todos los demógrafos están de acuerdo en que la población va a disminuir. En los próximos 25, 30, 35 años va a seguir aumentando, porque está aumentando en el África transsahariana y en algunos países de Asia. En cambio, en el resto del mundo, la población tiene un crecimiento demográfico negativo, porque la fertilidad es inferior a 2,1 por mujer en edad gestante. 2,1. En Noruega es de 1,4. En el Canadá era también de 1,4 hace 5 años y ahora es del 1,25. En España es también el 1,2. El Japón pierde 1 millón de habitantes por decrecimiento demográfico cada año, y el extremo es Corea del Sur, que se alarmó, la clase política y empresarial quedó alarmada cuando supo hace unos años, hace poco, que había bajado al 0,7%. Entonces se tomaron unas medidas para aliviar el problema, cuyo resultado es que ha seguido bajando y ahora está en el 0,67%. La experiencia prueba que cuando está bajando, sigue bajando. O sea, no es que Corea del Sur esté en 0,67 y al año que viene, dentro de 10 años, vaya a seguir en 0,67. No, lo más verosímil es que de 0,67 se pase a 0,57 y así sucesivamente. Eso significa que a finales de siglo la población surcoreana será 1/3 de la actual, con un agravante, y es que la mitad será mayor de 65 años. Que las mujeres en edad de procrear serán pocas, muy pocas. Y además, que por la evolución misma de las costumbres, de la cultura, no habrá ánimo de procrear.
De manera que basta hacer un cálculo matemático para darse cuenta. La única parte del mundo que va a seguir de aquí a 2070, 2080 en crecimiento demográfico es el África transsahariana. Pero el crecimiento demográfico del África transsahariana, a partir de aproximadamente 2050, no va a compensar la disminución en el resto del planeta. Países que tenían una pujanza, una vitalidad demográfica como Turquía, que es lo que por una política voluntarista de las autoridades que había prohibido los anticonceptivos, que tenía una política natalista. Bueno, pues hoy están por debajo de ese nivel de reproducción, de mantenimiento, que es 2,1%. Toda Europa está así, y algunos países más y otros menos. Claro, esto y sobreañadido está el hecho de que cuando empieza la cuesta abajo, la curva demográfica, es decir, la tasa de natalidad, de fertilidad, sigue cuesta abajo. Hay una ley de inercia que hace que cuando empieza a bajar, baja más. ¿Por qué la economía japonesa, que había sido la envidia del mundo hasta 1995, porque un país derrotado en la Segunda Guerra Mundial, derruido, arruinado, salido en escombros, que culminaron en las tragedias de las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en 1945. ¿Cómo así? En 1995 tenía una industria que era la envidia del mundo. Su electrónica estaba en la vanguardia, sus exportaciones llegaban a todas partes. ¿Cómo así? Entró en estancamiento. Bueno, pues yo tengo la idea, la hipótesis de que el Japón entró en recesión demográfica antes de entrar en recesión económica. Y quien dice recesión demográfica, ¿qué quiere decir? Que muchas mercancías no se venden. Por tanto, el vendedor, el mercader que vende esas mercancías, se queda sin poderlas vender y tiene que cerrar la tienda. Se queda en paro. No va a propiciar que él mismo tenga hijos, puesto que se encuentra en esa situación. Los fabricantes de ese tipo de mercancías también, y así sucesivamente. La cadena va para atrás y se produce eso. Es lo que estamos viendo en España, en la España vaciada. Pueblos inhabitados. Bueno, pues la farmacia que había en un pueblo de al lado, comarcal, cierra, porque los pueblos de la comarca serán deshabitados, o uno que tiene 15 habitantes, todos viejos, otro 3 habitantes, más alguno que otro residencia secundaria de urbanitas que se compran la casa del abuelo y van por allí de vez en cuando, pero los fármacos los compran en la ciudad donde pasan el tiempo, la mayor parte del tiempo. Bueno, pues cierra el farmacéutico, cierra el bar, cierra la mercería, cierra la ferretería, van cerrando todos. Cierra la estafeta de correos, el servicio médico, no digamos lo que significa ahora hacer llegar la atención médica. Bueno, pues cuando eso, por ejemplo, eso sucede en el campo japonés, en el campo surcoreano más, porque la mitad de la población de Corea del Sur vive en Seúl. Y claro, cuanto más despoblado está el campo, más motivos hay para que se agrave el despoblamiento, porque peor se vive en el campo y por tanto razón de más para ir a la ciudad, aunque sea a un tugurio, en hacinamiento, pero por lo menos hay servicios públicos, hay atención, hay comercio, hay de qué vivir. Bueno, pues esta es la situación demográfica de hoy. Estas son las predicciones. Las Naciones Unidas tienen una agencia para el estudio de la demografía, quiere ser optimista y piensa que la tasa de fertilidad en Europa va a repuntar un poco, va a tocar fondo dentro de unos años y luego va a rebotar. ¿Pero en qué se basa semejante acto de fe? Bueno, pues sencillamente en que no se basa en absolutamente nada, sino que la población no quiere inquietar
a la población. Por otra parte, está toda la campaña del alarmismo climático. Pues claro, la disminución de la población es positiva y no se quiere que haya alarmismo demográfico, pero por otro lado, como empieza a haberlo entre la minoría más culta y que está más al tanto, pues para contrarrestar eso, esa agencia de las Naciones Unidas quiere esa cataplasma, ese paño caliente digamos, ese calmante o analgésico, que es una predicción que quiere creer que va a repuntar un poco. Bueno, hasta ahora absolutamente nada prueba eso y toda la previsión es de que el declive vaya más y a más y a más. Pero eso significa que la población humana, toda ella, se va a extinguir. Cuando seamos 1.000 millones de los 8.000 millones actuales, se haya dividido por 8 la población y de ellos la mitad de más de 70 años, y siga el declive demográfico, no es que se va a estabilizar, no es que, primero, ¿qué significa eso? O sea, imaginen ustedes que la población española, tenemos ahora 47 millones de habitantes, bueno, pues imaginen que bajamos a 7 millones. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué desolación? Ahora hablamos de la España vaciada. Eso no es nada en comparación con que aglomeraciones urbanas como las de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla vayan a quedar prácticamente deshabitadas. ¿Con qué van a funcionar los servicios públicos? ¿Quién los va a hacer funcionar? Todo será como de una sociedad arrasada por la ruina, por una invasión destructora como la de Gengis Khan, algo así. Bueno, pues evidentemente eso significa que si prolongamos 50 o 100 años más, como mucho, la especie humana habrá dejado de existir. Y esa predicción, por primera vez, podemos decir que el ser humano ha hecho siempre profecías, ha buscado siempre oráculos y raro es que hayan acertado. Pero esta evolución es inexorable, tal como están, a menos que haya una mutación importantísima en la vida humana. ¿Qué mutación importantísima? Bueno, pues sobre eso discutiremos en el próximo episodio.